Nunca dijeron que su hija tenía un secreto escalofriante en la madrugada brutal. Cada latido del corazón resonaba en la habitación oscura, como un eco aterrador que retumbaba en el pecho de Sofía. La luna llena iluminaba la noche, arrojando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Su hija, Valentina, había llegado a casa a horas insólitas. La dejaron sola, un silencio ensordecedor la envolvía, y el extraño brillo en sus ojos la hacía temer lo peor. Aquella noche, en un soporífico verano, todo cambió. Los murmullos de la familia resonaban, llenos de dudas y preguntas. Nadie podía imaginar que Valentina, su pequeña, estaba atrapada en un secreto tan oscuro como la misma noche. Sofía encendió la lámpara, dejando caer su luz tenue sobre la figura de Valentina, que se encontraba en el rincón, rodeada de dibujos extraños en el suelo. Figuras que parecían moverse con el viento, invitándola a una danza macabra. Sofía se acercó, el nudo en la garganta crecía. «¿Qué ha pasado, cariño?», susurró, esperando una respuesta que nunca llegó. Los ojos de Valentina reflejaban un terror inexplicable, como si hubiera presenciado algo más allá de este mundo. Memorias olvidadas, ecos de advertencias ancestrales, un secreto que debía permanecer oculto. A medida que la luna comenzaba a descender, los objetos en la habitación parecían cobrar vida. Una risa escalofriante resonó, helando la sangre de Sofía. «¿Estás escuchando eso?», preguntó, su voz temblorosa. Pero Valentina solo sonrió, una sonrisa inquietante que no conectaba con su alma. «Debo irme», dijo, su voz resonando como un eco lejano, mientras se dirigía hacia la puerta. La inquietud crecía y la noche se tornaba más oscura. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos, el de una madre preocupada y el de una mujer que intuía el peligro. La risa en la distancia se volvió un lamento, arrastrándose a través de las paredes. «Valentina, regresa», gritó, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de un golpe detrás de ella. ¿Este era solo el comienzo? ¿Qué había aprendido Valentina en su escapada nocturna? ¿Qué oscuro secreto había descubierto en la oscuridad de la madrugada? La noche estaba lejos de terminar. La oscuridad devoró la habitación mientras Sofía se quedó paralizada, incapaz de discernir lo que estaba ocurriendo. Su corazón palpitaba aceleradamente, como si quisiera escapar de su pecho. La risa que antes resonaba se desvaneció, dejando tras de sí un vacío helado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras se preguntaba qué había llevado a su niña a esas horas. «Valentina», murmuró, su voz un susurro cargado de miedo. No había respuesta. La habitación permanecía en un silencio sepulcral, roto únicamente por el leve crujir de la casa, como si las paredes también estuvieran conteniendo la respiración. Sofía, en un impulso, corrió hacia la puerta. La sombra de la niña, apenas un destello en sus recuerdos, se desvanecía en la lejanía. Abrió la puerta de golpe, la fría brisa nocturna azotó su rostro, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo dulce y repugnante a la vez. El patio trasero se extendía ante ella, iluminado tenuemente por la luna. Pero no había rastro de Valentina. Sofía sintió el pánico crecer, se acordó de los cuentos que solía narrar la abuela sobre criaturas que venían a llevarse a los niños. Nunca creyó en esas historias, pero en ese instante, el tiempo parecía haberle dado la razón. «Valentina, vuelve», gritó, su voz perdida en la inmensidad de la noche. Al fondo, al borde del bosque que colindaba con su hogar, una figura oscura la observaba. Sofía entrecerró los ojos, y su corazón se paralizó por un instante. La figura se movió lentamente, como un espectro salido de un profundo sueño. Sofía sintió el impulso de retroceder, pero la preocupación por su hija la mantuvo firme. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando. Pero la figura permaneció en silencio, y entonces, como si respondiera a un llamado que solo ella podía oír, dio un paso al frente. Era Valentina,
pero no era la misma niña que había dejado hace unos momentos. Su cabello desordenado y su piel pálida brillaban bajo la luz, y sus ojos reflejaban un destello que Sofía no había visto antes. «Ya volví, mamá». La voz de Valentina era suave, casi melodiosa, pero había un matiz que heló la sangre de Sofía. Era como si la niña hubiera cambiado, como si algo la hubiera transformado en ese breve tiempo. «¿Qué pasó?» «¿Dónde estabas?», preguntó, acercándose con recelo. Valentina sonrió, pero era una sonrisa inquietante, fría, no la sonrisa cálida que solía iluminar su rostro. «Aprendí muchas cosas, mamá, cosas que no sabes». La risa volvió a resonar detrás de ella, esta vez más fuerte, llena de burla. Sofía sintió que su pecho se aplastaba. Fue entonces cuando vio lo que había detrás de Valentina, un círculo de figuras dibujadas en el suelo, pulsando con una energía oscura. Eran símbolos que parecían susurrar secretos olvidados, como ecos de un tiempo remoto. No quiero saber», Sofía respondió, su voz ahora un susurro desesperado. Pero Valentina se acercó un paso más cerca, su mirada hipnotizante la mantenía cautiva. «Tienes que saber, mamá. Debemos hacerlo juntos». Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía mientras una sombra oscura surgía detrás de Valentina, tomando forma, alimentándose de la inquietud que llenaba el aire. El terror crudo se apoderó del momento, y la paz de la noche se tornó en un caos palpable. Sofía sabía que la noche aún guardaba más secretos, y que la búsqueda de la verdad solo había comenzado. «¿Qué has hecho, Valentina?», preguntó, sus palabras flotando entre ellas, pesadas como plomo. La niña sonrió, y en ese momento, el mundo se detuvo. El futuro se desvanecía en el eco de un murmullo ominoso. Y así, la luna continuó su descenso, dejando entrever que el verdadero horror apenas estaba por revelarse. ¿Qué descubrió realmente Valentina en la oscuridad? ¿Qué la había convertido en un extraño frente a su madre? El viento aullaba entre los árboles como un lamento perdido, mientras Sofía se encontraba atrapada en un trance de confusión y miedo. La penumbra lo envolvía todo, y las sombras parecían jugar a su alrededor. Su hija, Valentina, era la fuente de su horror. Esa mirada, ese tono de voz, ¿qué había ocurrido en el tiempo que estuvo fuera? «Valentina, por favor, regresa», imploró con lágrimas que amenazaban con desbordar su control. Pero la niña movía su cabeza lentamente de un lado a otro, como si dijera que ya nada podría ser como antes. La sombra que nacía detrás de ella se expandía, oscureciendo el patio, y Sofía sintió como su pulso se aceleraba a un ritmo desenfrenado. «¿Dónde estuviste?». La pregunta salió de sus labios de manera casi automática, mientras su mente buscaba respuestas en medio del caos. Valentina inclinó la cabeza, una risa leve jugueteando en sus labios. «Exploré un lugar donde los sueños y las pesadillas se encuentran, donde la realidad se desdibuja». Sofía sintió el frío calar más hondo, como si la temperatura del aire hubiese descendido abruptamente. «¿Qué significa eso?». «Tienes que decirme». La sombra detrás de Valentina pareció cobrar vida, girando y danzando como si respirara, mientras un susurro oscuro brotaba de su interior: «Está en ti también, madre, ven y descubramos los secretos juntos». Con cada palabra, el suelo comenzó a vibrar suavemente bajo sus pies, como un eco de un soplo ancestral que despertaba. Sofía retrocedió, su mente luchando entre el instinto de proteger a su hija y el temor creciente de lo que aquello podía significar. «No quiero saber nada sobre tu viaje, Valentina, ni siquiera quiero saber de esa sombra». Pero Valentina se acercó de nuevo, su expresión un enigma, a la vez tierna y aterradora. «No puedes huir de lo que somos como familia». Al decir esto, apuntó hacia los símbolos en el suelo, que ahora parecían brillar con una luz propia, intensificando el horror que se cernía en el aire. «Es un círculo de conexión, mamá», explicó. «El legado que portamos se remonta a generaciones. La abuela siempre lo supo. Pero tú nunca quisiste escuchar». Las palabras cortaban el aire como cuchillos, entrelazando la historia familiar con un destino que ni Sofía podía imaginar. Fue entonces cuando los susurros se tornaron gritos, ruidos distorsionados que surgían de la oscuridad. Sofía sintió que el miedo la devoraba. «Cierra eso». «Cierra la puerta», gritó, pero el eco de su propia voz parecía perderse en la oscuridad sin respuesta alguna. La figura que había surgido tras Valentina comenzó a tomar forma completamente.
Era un ente difuso, sus contornos no eran humanos, pero los ojos, esos ojos llenos de angustia y sabiduría. Sofía comprendió que quizás había retenido más secrets en su familia de los que había creído. Y en ese instante, se encontró atrapada entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de enfrentar lo que era inevitable. Confía en mí, mamá. Ven, dijo Valentina, extendiendo su pequeña mano. Sofía se sintió a la vez atraída y repelida por la oferta. ¿Qué sucederá si cruzo?, preguntó, con el nudo en la garganta amenazando con romperla. ¿Qué hay del otro lado? No puedes quedarte fuera, si lo haces, te perderás a ti misma, murmulló la sombra, mientras giraba alrededor de ellas, como un tornado que absorbía todo a su alrededor. Sofía sintió que la línea entre amor y locura se desdibujaba y así, con su corazón latiendo con fuerza, la lucha interna de Sofía cobró vida. Tenía que tomar una decisión, pero cada opción se presentaba envuelta en peligro. ¿Se atrevería a cruzar la frontera de lo desconocido por su hija? Todo se intensificó mientras la luna seguía descendiendo, dejando entrever que lo que quedaba por venir sería más aterrador que cualquier cosa que Sofía hubiera imaginado. La revelación aún no había llegado, y los secretos familiares aguardaban con ansias, listos para devorar lo que quedaba de equilibrio en su vida. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo Valentina, y algo en el tono de su voz prometía que el horror no se iría fácilmente. ¿Cuál sería el siguiente paso en su viaje hacia lo desconocido? La tensión se hacía casi palpable, una red de electricidad que recorría el aire mientras Sofía miraba a Valentina, su rostro una máscara de confusión y temor. El reto que tenía por delante la llenaba de dudas, pero en el fondo sentía que había algo más que la mantenía prisionera, un hilo invisible que la ataba a esa sombra que, cada vez más, parecía una extensión de su propia alma. Mamá, confía en mí, insistió Valentina, mientras la sombra crecía y se convertía en un torbellino de formas indistintas. Este es nuestro momento. No podemos seguir ignorando lo que somos. En sus brazos podía ver la desesperación y la necesidad de conexión, y eso cortaba aún más su corazón. Pero, ¿a qué costo? Sofía se preguntó, sintiéndose desgarrada entre el amor y el temor. Claro, podría seguir resistiendo. Podría gritar y correr, pero ¿hacia dónde? Su propio patio parecía un laberinto de desolación, y la única salida estaba ante ella, en forma de su propia hija y la oscuridad que la rodeaba hacia atrás, una niebla densa comenzaba a arrastrarse, como si el mismo lugar fabricara una prisión de miedo. Sofía sintió que el aire se espesoraba, dificultándole el respirar, cada inhalación era un grito mudo. Si lo haces, madre, podrías tener respuestas que nunca imaginaste. Conocerás la verdad sobre nosotros, sobre ti. Las palabras de Valentina reverberaban en su mente, acompañadas por la cacofonía de ecos y susurros que parecían llamarla. La sombra, ahora más cercana, extendió un brazo, o algo que se parecía a un brazo, invitándola. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en la posibilidad de cruzar al otro lado. ¿Y si ese otro lado significaba perderse a sí misma por siempre? Recordó las historias que su abuela solía contar, sobre pactos, sobre ancestros que habían cruzado límites por ambición y poder. Pero también había amor, la conexión de su sangre. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó Sofía, su voz un susurro entre el viento. Es así como logramos el poder. Así como mantenemos la familia unida, aunque a veces cueste. Valentina sonrió, pero había un ligero giro en su rostro que intensificaba el horror. Los ojos de Sofía se abrieron como platos mientras revivía un recuerdo fugaz, su abuela, en una noche similar, parada en el mismo patio, murmullando palabras en un idioma que ella nunca entendió. Una mezcla de tradición, oscuridad y temor. La herencia familiar que había decidido ignorar. ¿Por qué nunca me lo dijiste, abuela?, susurró, la angustia apretándole el pecho mientras los recuerdos desbordaban su mente. Esa sombra que acechaba, el legado, debería aceptarlo o cortarlo de raíz. Mamá. La voz de Valentina la sacó de sus pensamientos como un jugo frío. No para siempre estás perdida. Si cruzas, entenderás, y tal vez encuentres el camino para salvarnos a todos. ¿Salvarnos? ¿De qué? El terror se apoderó de ella de nuevo, pero esta vez con una chispa de desafío. Su postura se enderezó, tal vez era justo lo que necesitaba, enfrentar la oscuridad. Sin embargo, de repente un grito desgarrador rompió la atmósfera, proveniente de la figura en la sombra. ¡Sofía! No mires atrás, lo que persigue no se detendrá.
Sofía se congeló, la advertencia vibrando en su espalda. Instintivamente, miró hacia atrás y lo vio, una figura cubierta con una capa que parecía fluir entre las sombras de los árboles. La desesperación la invadió mientras comprendía que el horror no solo era lo que había en el círculo, sino lo que acechaba en la oscuridad, esperando a que ella tomara una decisión fatídica. «Valentina, corre», gritó mientras apretujaba la mano de su hija. Pero antes de que pudiera actuar, la sombra, ahora más voraz, avanzó hacia ellas, arrastrando cualquier posibilidad de escape. El tiempo parecía detenerse. Todo lo que su familia había callado, todas las advertencias que había ignorado, ahora se desbordaban como un torrente. Sofía se encontraba al borde de lo desconocido, mirando a su hija, sintiendo que la sombra de su pasado se cernía sobre ellas. La conexión familiar era un canal hacia la salvación o un camino a la perdición. «Hazlo ahora», gritó Valentina, mientras el clima se volvía más violento y el caos la envolvía. El momento había llegado, pero la pregunta giraba en su mente: ¿abriría la puerta del destino o cerraría la de su propio miedo? Y así, dentro de ese abismo de decisiones, Sofía se dejó llevar por la intensa urgencia del momento, mientras una risa sombría retumbaba en su mente. ¿Podría realmente enfrentar el legado familiar que había evitado toda su vida? La respuesta quedó suspendida en el aire mientras la sombra se abalanzaba sobre ellas, y el caos se apoderaba de su mundo. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un sutil recordatorio de que el tiempo se acababa. La sombra, alargándose con cada segundo, parecía devorar la luz de la noche, oscureciendo sus pensamientos, llenándola con un frío glacial que le recorría la espina dorsal. Su mente giraba, atrapada entre el deseo de proteger a Valentina y la tentadora oferta de respuestas que la oscuridad parecía prometer. «Mamá, ahora». La voz de su hija la atravesó, fue como un rayo en una tormenta. Sofía miró a Valentina, su rostro iluminado por la frágil luz de la luna. En esos ojos, llenos de determinación y miedo, vio lo que estaba en juego. Pero reconoció también la sombra de un secreto. «¿Qué tienes que ver con todo esto?», preguntó Sofía, su voz tensa, su corazón latiendo con fuerza, mientras la oscuridad avanzaba como un monstruo desde el fondo de un cuento de hadas. Los ecos de los susurros comenzaron a hacer su aparición, marcando el compás de su confusión. Valentina titubeó, sus miedos luchaban contra la necesidad de revelar su verdad. «Lo que somos está en nuestra sangre, mamá. No se trataba solo de mí, sino de ti. Nunca serías solo una madre, siempre fuiste parte de este mundo. Lo desconocido es tanto tu legado como el mío». Las palabras de Valentina se convirtieron en puñales, atravesando la ilusión de seguridad que había intentado construir. Sofía miró a su alrededor, desesperada. Pero nunca firmé un pacto con la oscuridad. La adrenalina pulsó en sus venas mientras la sombra se aproximaba más, casi tangible, casi un enemigo listo para devorarla. «Lo sé. Pero esto es algo que no podemos detener. Necesitamos unirnos, o lo que sea que nos aceche nos separará para siempre». La voz de Valentina se volvió un rayo de claridad en medio del tormentoso mar de incertidumbre. El rostro de Sofía se frunció. Había un abismo mexicano de secretos familiares entre ellas, uno que había ignorado durante años. Sin embargo, en ese momento crítico, cada advertencia, cada historia contada por su abuela resurgía como fantasmas que buscaban ser escuchados. ¿Y si solo estamos emulando a quienes vinieron antes que nosotros? Eso es lo que traían, dolor y desolación. Podemos cambiarlo, mamá. Debemos encontrar el camino juntos. El sacrificio a veces significa abrazar lo que más tememos. Las sombras comenzaron a girar en su alrededor, arrastrando hojas secas y susurros lejanos. El ruido del viento se tornó agudo, y con él, la aparición de figuras alargadas, deformadas. Eran como reminiscencias del pasado, pero en lugar de ser familiares, llevaban un tufo de maldad que parecía burlarse de ellas. El terror por lo desconocido hizo que Sofía se preguntara si cruzar esa frontera era la única manera de romper con el ciclo. Pero, ¿qué pasaría con la luz que había conocido? ¿Y si esa oscuridad solo engordaba más sombras? Siempre tendrás la opción de volver atrás, a la seguridad, pero el precio será nuestra propia eternidad. Las palabras de Valentina resonaron en su mente, llenas de un significado inesperado. El presente que tenían podría ser sustituido por un futuro sombrío. Entre las dos, la decisión era un eco de vida y muerte, y su madre había estado inquieta por todo el significado que eso conllevaba. «Mamá»,
Por favor. Valentina alargó su mano, y Sofía sintió como el calor de su piel contrarrestaba el frío inminente de su destino. La sombra siguió avanzando, cada vez más rápida y voraz, como si las sombras estuvieran famélicas de su luz. Fueron solo unos segundos, pero todo se sintió como un siglo. Estoy a punto de perderlo todo, la voz resonó en su mente, entrelazada con un pálpito que no podía ignorar. Sin más opciones, Sofía tomó una respiración profunda, desbordada de amor y miedo. Está bien, lo haré, pronunció con cierta seguridad, mientras las sombras lanzaban sus brazos hacia ellas, como garras afiladas deseosas de atrapar. Pero antes de que pudiera responder, una revelación repentina atravesó su ser a una velocidad escalofriante. No solo somos parte de esta oscuridad. Valentina. Nosotros podemos ser la luz. Las manos de madre e hija se entrelazaron con ferocidad. Así, la oscuridad comenzó a tragarlas, al tiempo que la conexión de su sangre emanaba un brillo escondido en su interior. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta al otro lado, el grito del misterioso ser cubierto por la capa resonó, reverberando en sus huesos. No podrán escapar de lo que realmente son, ese destino está sellado desde mucho antes de nacer. Sofía se estremeció, su corazón palpitando con una mezcla de terror y determinación. La luz que había decidido encender podría no ser suficiente para desenmascarar la verdad. ¿Saldrían adelante o el legado oscuro las consumiría por completo? La sombra se cernía más cerca, y el reloj del destino había comenzado su cuenta atrás mientras una horrible grieta se abría entre las dos realidades. Uno solo podía permanecer en pie. ¿Nos salvará esta revelación o terminará por destruirnos? La pregunta flotó en el aire, casi como un eco del abismo que se abría ante ellas, llenando su mundo con un silencio ensordecedor. La oscuridad se cerró a su alrededor, un vórtice de sombras que parecía alimentarse del miedo y la incertidumbre. Sofía sintió el sudor frío empapando su frente mientras el viento gélido comenzaba a arrastrarlas hacia el corazón de la niebla. Su mano apretó la de Valentina con fuerza, como si ese gesto pudiera anclarla en un mundo que se desmoronaba. Debemos enfocarnos, Sofía, dijo Valentina en un susurro que apenas atravesaba la sinfonía de susurros que la rodeaban. Los ecos de sus propias dudas resonaban en el aire, y con cada nota, la sombra parecía ganar cuerpo. Estás más conectada de lo que crees. Recuerda lo que contaba la abuela sobre nuestros ancestros. Las imágenes de relatos olvidados comenzaron a surgir en la mente de Sofía, historias sobre poder ancestral, batallas con fuerzas que nunca debieron ser liberadas. No quiero ser parte de esto, murmuró, sintiendo que cada palabra le costaba la misma vida. Las historias solían ser cuentos al caer la noche, pero ahora eran un recordatorio escalofriante de que su sangre estaba atada a un destino que ni ella ni Valentina habían elegido. Pero no tienes opción, insistió Valentina, su voz ahora firme, casi desafiante. El destino no se define solo por lo que queremos, sino por lo que somos. Lo que somos puede protegernos, o destruirnos, depende de cómo lo usemos. La sombra creció, expandiéndose como una serpiente que se trenzaba en su alrededor. Un rugido de viento elevado las hizo estremecerse, era el eco de aquel ser, el misterioso anfitrión que parecía conocer su pasado y ansiar su futuro. Los murmullos de las sombras se volvían más claros, más urgentes, como si cada voz eterna gritara advertencias que habían permanecido silenciadas durante años. No puedo perderte, Valentina. Sofía apenas pudo contener las lágrimas que amenazaban con salir. La furia de sus emociones se unió al frío del entorno, creando un tormentoso mar de desesperación. Tenía que mantener el enfoque, pero todo alrededor de ella se estaba transformando en un laberinto de terror. Mientras las sombras se abalanzaban, Sofía recordó lo que significaba ser madre. En ese instante decisivo, la decisión tomó forma en su interior. Valentina, debemos aceptar nuestro legado. Solo así podremos transformarlo. Una luz brotó de su pecho, cálida y resplandeciente, creando estaciones de calor en medio de la helada que las acorralaba. La conexión que había empezado a formarse se intensificó, uniendo la esencia vibrante del amor con una fuerza que resonó en el núcleo de su ser, pero la sombra no se rendiría fácilmente. Una risa burlesca llenó el aire, repleta de desdén y poder. ¿Creen que un par de luces pueden cambiar su historia? Fatales ingenuas, su legado es oscura fragilidad. Calla. Sofía gritó, sintiendo como cada palabra se convirtió en un escudo. Las sombras titubearon, y la luz de su amor ardía más brillante. Podemos desvanecer las sombras, Valentina.
si luchamos juntas? Todo alrededor parecía detenerse en ese momento, un tira y afloja entre el amor y el miedo, entre la luz y la oscuridad. La sombra se movía lentamente, pero no podía eliminar la chispa que habían encendido. Las sombras comenzaron a retroceder, gratamente sorprendidas. Pero el ser encapuchado seguía pululando en el fondo de su mente, como gnomo malicioso, esperando su oportunidad. «Avanza, mamá. No mires atrás». La voz de Valentina fue un grito que atravesó la niebla, y el impulso junto con el llamado de su hija las arrojó hacia adelante. La luz brotó, estallando como 1000 estrellas en el cielo negro mientras cruzaban el umbral de la sombra, pero de repente, una risa resonó detrás de ellas, llamando a la incertidumbre. No piensen que esto ha terminado. Las sombras no olvidan, y un nuevo ciclo se acerca. Todo lo que han hecho tendrá un precio. Sofía y Valentina emergieron a otro lado, en un lugar que parecía familiar pero distorsionado. El aire era denso, y las sombras aún acechaban, aunque a la distancia. La luz que habían creado ahora era tenue, lucha contra la bruma que las rodeaba. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Sofía, sintiendo como el aliento se le escapaba. Cada fibra de su ser gritaba por respuestas que parecían no llegar. ¿Habían realmente cambiado su destino o solo lo habían prolongado? Sin embargo, antes de que pudieran recuperarse, vieron una figura del otro lado, observándolas con ojos llenos de intenciones ocultas. Bienvenidas a su segunda oportunidad. La tensión creció en el aire como una tormenta en el horizonte, llevando consigo un eco de aventuras pasadas y temores futuros. La real pregunta era, ¿habían logrado escapar de sus ataduras o aquellas sombras las habían seguido a un nuevo aterrador capítulo en su historia? Un nuevo susurro helado recorrió el ambiente. El verdadero sacrificio está por llegar. Sofía respiró hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que la invadía. La figura que las observaba se movió lentamente, paso a paso, como si cada movimiento fuera una danza macabra. Era alta y esbelta, envuelta en ropajes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Una sensación de angustia la envolvió al notar que aquellos ojos profundos podían ver más allá de lo físico. Eran como pozos oscuros, destellando promesas siniestras. ¿Quién eres?, exigió Sofía, apoyándose en la fuerza de su luz, aunque ésta comenzaba a debilitarse. Valentina la miraba con ojos atónitos, nerviosa, pero su mano permanecía firme en la de ella. «Quién soy es irrelevante», respondió la figura con un tono que serpenteaba en el aire. «Lo que importa es lo que han decidido hacer. Su viaje apenas comienza, y debo advertirles que cada acción tiene consecuencias. Su luz ha hecho eco en las profundidades de donde vinieron. Porque ahora, han llamado la atención de aquellos que no se olvidan». Valentina retrocedió un paso, sintiendo la presión del terror en su pecho. «No queremos más sombras. Solo queremos volver a casa». «No pedimos esto», dijo, su voz temblorosa y entrecortada. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿Un regreso a la seguridad de un pasado olvidado? Solo hay una salida, y eso implica atravesar el umbral de la verdad. Cada uno de ustedes lleva un secreto, y para deshacerse de las sombras, esos secretos deben revelarse». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir? ¿Qué secretos?». La figura hizo un gesto con la mano, al instante, visiones comenzaron a desenrollarse ante sus ojos, imágenes de su infancia perdida, de la abuela susurrando advertencias en la oscuridad, y en el centro de todo, la esencia de Valentina brillando con un fulgor irrefrenable. La luz de su hija era un faro, pero también había sombras a su alrededor que la devoraban poco a poco. «Valentina tiene una conexión poderosa, un legado que ni tú ni ella comprenden del todo», murmuró la figura. «Si ella no enfrenta la verdad oculta en su corazón, nunca podrán estar libres. Es el precio de su herencia». «¿Qué verdad?». La pregunta salió de los labios de Sofía como un grito ahogado. Sus peores temores surgían a la superficie. Miró a su hija, la niña que había jurado proteger, y frunció el ceño ante la perspectiva de que algo en su sangre pudiera ser la causa de su dolor. «Valentina, ¿qué te han escondido?». Valentina la miró a los ojos y, por un instante, la confusión se transformó en comprensión. Yo he sentido cosas que no puedo explicar. A veces, en la noche, hay voces que me llaman, historias que parecen susurrarse en mi mente». «Ya lo ven», dijo la figura, su tono retumbante como el eco de una campana siniestra.
Cada uno de ustedes es clave para desentrañar el misterio, pero se necesitan coraje y sinceridad. La oscuridad es astuta y está más cerca de lo que creen. El aire se volvió más pesado mientras la figura se desvanecía lentamente, dejándolas solas, pero no completamente. La risa burlona reverberó nuevamente, y el sentimiento de peligro latente las envolvió, haciendo que el corazón de Sofía se acelerara. Debemos hablar, murmuró Valentina, rompiendo el silencio. Sí, pero, ¿cómo? Sofía sintió que la presión aumentaba. Cada palabra de su hija era un eco del miedo que había estado tratando de ocultar. La luz existente entre ellas titiló, como si también recordara los secretos no contados, como si fuese un presagio. Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, una oscuridad voraz que parecía cobrar vida ante sus ojos. Nunca pudiste escapar de quienes son, aquí comienza el verdadero sacrificio. Sofía se aferró a su idea de lo que quería que Valentina fuera. Pero la realidad que se manifestaba a su alrededor parecía desafiar todo lo que había creído. El tiempo apremiaba. Valentina, tenemos que enfrentarnos a esto. La verdad podría ser la única salida. Por un momento, ambas se miraron, reconociendo el camino pendiente, un camino lleno de secretos ocultos e incertidumbre. Ante ellas, el vasto abismo de lo desconocido invitaba a dar un paso al frente, a desentrañar la esencia de sus lazos y enfrentar lo que habían pretendido esconder. ¿Estás lista?, preguntó Sofía, su voz casi un susurro. ¿Listo o no? Debemos hacerlo, replicó Valentina, con determinación brillando en sus ojos. Las sombras y la figura del otro lado estaban cada vez más cerca. No había vuelta atrás. Era hora de enfrentar sus verdades, y cuando lo hicieran, ¿qué pasaría? Mientras Sofía tomaba la mano de su hija con firmeza, comprendió que la conexión que las unía las llevaría a un nuevo destino, pero sería uno de luz o de oscuridad. Así, un grito desgarrador resonó en el aire como el eco de un nuevo comienzo, dejando a las dos mujeres sin aliento. El sacrificio tendrá que ser hecho, o perderán todo por lo que han luchado. ¿Podrían desentrañar el secreto que se escondía? ¿O sería el precio de la verdad demasiado alto para pagar? Sofía miró a Valentina, sus corazones latiendo desbocados en una sincronía inquietante. La oscuridad avanzaba como un manto, buscando reclamar lo que creían haber ignorado. Con cada susurro del viento, la sensación de inminente peligro se hacía más palpable. «Mira», exclamó Valentina, señalando hacia el horizonte. Una neblina espesa comenzaba a dibujar siluetas fantasmas en el paisaje. ¿Ves eso? Sofía frunció el ceño. Aquellos eran rostros distorsionados, sus ojos llenos de desesperación. Recordaba haber visto esos rostros antes, en pesadillas y cuentos que su abuela solía contar. Son figuras de nuestro pasado, de nuestra historia, murmuró Sofía, sintiéndose arrastrada hacia la oscuridad. Quizás sean las consecuencias a las que se refería esa figura. Valentina la tomó del brazo, sus dedos temblorosos. No podemos permitir que nos atrapen. Debemos encontrar la verdad, aunque duela. La inquebrantable determinación de su hija era un fuego que le daba algo de esperanza, pero también generaba un nudo en su estómago. ¿Y si enfrentamos algo que no podamos manejar?, preguntó Sofía, buscando seguridad en el rostro familiar de Valentina. Estamos hablando de secretos antiguos. Puede que sea verdad, asintió Valentina, pero primero hay que entender el silencio que nos rodea. La voz de su hija resonaba con una madurez que la asustaba. De pronto, un retumbar ensordecedor sacudió el aire. Era un sonido casi musical, pero corrompido. Sofía miró hacia atrás, las sombras parecían pulsar al compás de esa melodía sombría, como si la oscuridad misma tuviera un ritmo. Sin embargo, la conexión que la unía a Valentina la instaba a seguir adelante. Al encontrar un claro, se detuvieron. Aquí, dijo Valentina, y su mirada se iluminó por el eco de una memoria. Aquí es donde escuché la primera vez esas voces, cerca del arroyo. Sofía recordó. Había llevado a Valentina aquí de pequeña, buscando tranquilidad. Pero ahora, la calma era solo una ilusión. Un frío sobrenatural se apoderó del lugar, como un grito de advertencia. La voz que había resonado anteriormente parecía fluir desde la tierra misma. Valentina, comenzó Sofía, su tono grave. Si hay algo que debas decirme, ahora es el momento. La niña cerró los ojos, y los susurros comenzaron a cobrar forma. Sofía, su voz temblaba. Hay algo en mi sangre,
algo que me conecta con esto, con la oscuridad. Las voces que escucho no son solo ecos, son llamados, son parte de algo más grande. El rostro de Sofía palideció al escuchar esas palabras. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tenía miedo, respondió Valentina, apretando la mano de su madre. Miedo de lo que podría significar. Pero siento que si seguimos juntas, tal vez podamos descubrir de dónde vienen y qué quieren de mí. Planteando la posibilidad de que cada vez estaban más involucradas en un juego macabro, Sofía sintió que la desesperación ponía un peso en su pecho. Si lo que sientes es real, entonces, ¿y si no es solo nuestro pasado? ¿Qué más deberíamos enfrentarnos? Antes de que Valentina pudiera responder, el paisaje cambió. Un halo de luz los atrapó. Las sombras arremetían a su alrededor, pero su luz parecía resistir. En medio de esa confusión, una sombra se presentó. Era la figura que habían visto antes, ahora más clara y aterradora, acercándose con movimientos fluidos y sin prisa. ¿Han tomado una decisión?, preguntó, su tono tan cautivador como inquietante. Porque la verdad tiene un alto costo. Sofía tragó saliva. Sabemos que la verdad puede doler, y estamos listas. Pero, ¿cuál es el precio? ¿Qué tenemos que sacrificar? La figura sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. ¿Todo? ¿Están dispuestas a perderlo todo? Mientras el aire se llenaba de tensión, las sombras giraron en torno, creando una prisión de penumbra alrededor de ellas. El destino de Sofía y Valentina pendía de un hilo, y el sacrificio que debían afrontar podía cambiarlo todo. La figura se inclinó hacia ellas, todo se tornó borroso y antes de que pudiera formularla. Siguiente pregunta, la oscuridad se tragó su voz y el mundo entero pareció desvanecerse en un susurro. ¿Qué harán ahora, cuando todo lo que aman esté en juego? Cada palabra era un eco de una verdad ineludible. El momento de la revelación se acercaba, pero el sacrificio podría llevarlas al abismo, o tal vez, a la luz. ¿Serán capaces de enfrentarse a la verdad que sus corazones esconden? La figura desapareció, dejando un silencio aplastante que reverberaba en sus mentes. Sofía miró a su hija, dándose cuenta de que el secreto no era solo de Valentina, sino de ellas dos. ¿Estaban preparadas para desenterrar lo que habían ocultado toda su vida? En el fondo, la respuesta era clara, solo el tiempo lo diría. La oscuridad se disipó lentamente, pero el aire seguía cargado de una energía inquietante. Sofía y Valentina se encontraron en un lugar que les era familiar pero que ahora parecía extraño y amenazante. Las copas de los árboles se mecían como si tuvieran vida propia y susurros fantasmales seguían flotando a su alrededor, recitando secretos que nunca debían ser revelados. ¿Qué hacemos, mamá? Valentina estaba al borde del pánico, su voz temblando con una mezcla de curiosidad y terror. Sofía podía sentir la adrenalina bombear en su propio cuerpo, ansiosa por escapar pero irresistible al mismo tiempo ante la decisión que tenían por delante. Debemos regresar, dijo, aunque su propia voz sonaba poco convincente. No hay ninguna verdad que valga este precio. No podemos perderlo todo. Pero si no enfrentamos esto, ¿qué pasará con las voces? ¿No las escuchas? Valentina miró a su madre con intensidad. Son parte de mí ahora y no puedo ignorarlas. Por un breve momento, el entorno a su alrededor empezó a cambiar de nuevo. La neblina se retorció y tomó forma, creando un paisaje sepulcral lleno de figuras del pasado, sus propios antepasados, conocidos y desconocidos, que se erguían en un doloroso silencio, observando cada movimiento de madre e hija. ¿Por qué están aquí?, murmuró Sofía, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué quieren de nosotras? Las sombras tomaron forma y un eco de risas llenó el aire. Una figura emergió de esta corriente de sombras, era una mujer que se parecía asombrosamente a Sofía, pero sus ojos eran un vacío profundo lleno de dolor y desolación. Soy yo, de otra vida, dijo la mujer, su voz un susurro helado. He estado esperando por tu llegada. ¿Quién eres? Sofía apenas pudo articular la pregunta al ver a la mujer aventurarse hacia ellas. Soy el reflejo de la verdad que has temido enfrentar. La oscuridad no es solo un enemigo, sino una llave. Una llave para abrir los secretos que llevas escondidos en tu sangre. Cierra la boca. Valentina retrocedió, aterrorizada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No quiero escuchar más. Vale más saber que permanecer en la ignorancia, replicó la mujer, moviendo una mano hacia Valentina.
Tu madre ha estado huyendo de su pasado, pero tú eres el puente entre lo que fue y lo que será. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No sabía si correr o enfrentar la sombra de su pasado. La voz de la mujer resonaba en su mente, un canto de advertencia y revelación, mientras la figura destilaba misterio. Su propio reflejo, una versión distorsionada de lo que alguna vez había sido. ¿La verdad duele?, preguntó Valentina, buscando la mirada de su madre. Sí, pero a veces, es necesaria, respondió Sofía con un nudo en la garganta. La incertidumbre se apoderaba de ellas nuevamente, pero había una chispa de valentía que comenzaba a arder en su interior. Entonces, ¿estás dispuesta a escuchar? ¿Estás lista para descubrir lo que la sangre reclama? La mujer las retó con sus ojos penetrantes. Sofía tomó una profunda respiración, sintiendo el peso del pasado presionar sobre sus hombros. Era el momento de decidir. Pero, antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció entre las sombras, dejando solo a su hija y a ella en el claro. Valentina, si tomamos esta decisión. Sofía dudó, el miedo abrazando su corazón. La distancia entre la verdad y la ignorancia se estrechaba. No sé qué encontraremos. Lo descubriremos juntas, mamá, insistió Valentina, como si yo fuera un bálsamo en aquella tormenta emocional. Así como siempre hemos hecho. No hay vuelta atrás. La neblina comenzaba a espesarse de nuevo, y el aire se llenó de ecos que imploraban ser escuchados. Las voces gritaban en un idioma que resonaba con dolor, la oscuridad estaba viva, esperando su respuesta, su elección. ¿Estás lista para desenterrar todo lo oculto y enfrentar lo que vendrá? La interrogante flotaba en el aire, mientras el claro era engullido por la neblina, su determinación pulsaba, y una respuesta se formaba en sus labios. Pero fuera de su control, una risa estruendosa resonó desde las profundidades. Algo las observaba, y la oscuridad estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza. Sofía y Valentina estaban en la cúspide de un destino que prometía cambiar sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de afrontar el secreto terrible que unía sus destinos, o sucumbirían ante el terror de la verdad? El eco de la risa se desvaneció, pero el enigma se hacía más intenso. ¿La oscuridad se precipitaba hacia ellas? ¿Qué verdad las aguardaba en el abismo? Sofía y Valentina se encontraron en el silencio que siguió a la desmesurada risa, un eco aterrador que aún resonaba en sus oídos. La neblina se espesaba a su alrededor, como si el tiempo mismo estuviera conteniéndose, esperando la decisión crucial que debían tomar. El aire se llenó de tensión, y el aroma a tierra mojada se volvió casi opresivo, inundando sus sentidos. Debemos hacerlo, mamá, insistió Valentina, su voz temblorosa pero decidida. No podemos permitir que la oscuridad gane. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberarnos. Sofía sintió que su corazón se encogía. La idea de confrontar los oscuros secretos de su linaje la aterraba, pero no había vuelta atrás. Todo lo que había temido durante años se manifestaba ante sus ojos. Está bien, dijo, respirando hondo. Lo haremos juntas. El aire vibró con la energía de su resolución, y las sombras parecieron titubear por un momento. Con una mano entrelazada con la de Valentina, se adentraron en la bruma. La figura que había aparecido antes, el reflejo de su propio pasado, se deslizó de nuevo ante ellas. ¿Listas para conocer su verdad?, preguntó, su voz resonando como un canto de sirena. A medida que las sombras se dispersaban, las visiones comenzaron a desvanecerse y revelaron un paisaje familiar, pero distorsionado, lleno de recuerdos y fantasmas familiares. Figuras conocidas aparecieron, entrelazadas con sus ancestros y susurros de advertencias que retumbaban en sus oídos. Todo esto, todo lo que hemos evitado, ha regresado. La única manera de romper el ciclo es enfrentándonos a ello, dijo Sofía, su voz firme. Sentía como una chispa de luz comenzaba a brotar dentro de ella, un fuego que desafiaba la oscuridad. Valentina asintió, la determinación brillando en sus ojos. La oscuridad no puede prevalecer, porque hay luz en nuestra sangre. Debemos desenterrar las verdades ocultas. Las sombras giraron alrededor de ellas como una tormenta desatada, pero el vínculo que compartían comenzaba a brillar. Se sintieron atraídas hacia el centro de aquel tormento, como mariposas hacia la luz. Los ecos se hicieron más intensos, las risas se tornaron gritos de advertencia, pero no se detuvieron entonces. Con un último susurro de incertidumbre, Sofía alzó la voz: sanamos esta herencia. La verdad nos liberará. Nos enfrentamos a ti.
La luz que emanaba de su conexión se intensificó, empujando a las sombras de regreso, como si el amor entre madre e hija fuera un escudo contra la oscuridad. Un estruendo retumbó en el aire y las figuras que las rodeaban comenzaron a resplandecer. Las caras de sus ancestros, que antes llevaban la tristeza y la angustia, ahora brillaban con esperanza. Han decidido romper el ciclo, susurró uno de ellos, su voz suave como el viento. Hacia adelante, siempre adelante. Con ese impulso, Sofía y Valentina se sintieron elevarse, envolviéndose en una luz radiante. Las sombras se dispersaron al contacto con la chispa que habían encendido. Sofía cerró los ojos, embriagada por la sensación de liberación, mientras el eco de las risas se transformaba en reconciliación. Finalmente, abrieron los ojos y se encontraron en su patio, con la luna brillando sobre ellas, clara y tranquila. Lo logramos, murmuró Valentina, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Su madre la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su luz fusionándose con su propia esencia. Lo hemos hecho juntas, mi amor. Ahora somos libres de las sombras que nos perseguían, dijo Sofía, un nudo de amor y terror disolviéndose en su pecho, mientras el aire fresco de la noche envolvía sus cuerpos y el susurro de las estrellas prometía un futuro nuevo. Supieron que enfrentar la verdad había sido el primer paso hacia su verdadera libertad. Aquella oscuridad ya no tendría poder sobre ellas, la conexión familiar se había renovado y transformado, convirtiendo el legado oscuro en esperanza. Siempre habrá luz en nosotros, dijo Valentina, sonriendo. Sofía se sintió renovada, empoderada, con una nueva claridad sobre el futuro que les esperaba. Debía comenzar de nuevo, pero ahora, con la certeza de que la oscuridad no podía volver a atraparlas y así, bajo la luz de la luna, madre e hija iniciaron su camino hacia un nuevo capítulo, sabiendo que habían superado los temores más profundos y que nada volvería a separarlas. El sacrificio se había convertido en fortaleza, y la verdad, en su mayor aliada. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Además, dale like ahora y alimenta el algoritmo para que sigamos trayendo contenido increíble. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el final, tu voz es esencial en esta comunidad. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo lo cambia todo.